Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, rodeados de alegría y listos para sumergirnos en uno de esos temas que hacen que el corazón palpite más fuerte y que las redes sociales se conviertan en un hervidero de emociones. Hoy tenemos algo realmente especial, algo que muchos estábamos esperando con ansias, un momento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha dejado a incontables fanáticos boquiabiertos. La confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel en vivo. Sí, así como lo escuchan, en un instante que quedará grabado en la memoria colectiva de los seguidores de las telenovelas turcas y de las historias de amor que logran traspasar la barrera de la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Si ustedes, al igual que nosotros, se deleitan con las tramas apasionadas y los romances que parecen sacados de un cuento de hadas, entonces este vídeo es indiscutiblemente para ustedes. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de este impactante suceso, analizando las reacciones, el inmenso impacto mediático y por supuesto, lo que este paso trascendental significa para la relación de esta pareja tan querida. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia bomba, un recordatorio para aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas primicias, los chismes más jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas, todo con una pasión que esperamos se transmita en cada vídeo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse absolutamente nada de nuestro contenido, desde las noticias de última hora hasta los debates más interesantes. Su apoyo es nuestro motor, y cada suscripción y cada me gusta nos impulsan a seguir creando vídeos de la más alta calidad para ustedes. No se queden fuera de esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta noticia que ha puesto a todos a hablar y a soñar. Kerem Bürsin confiesa su amor a Hande Erçel en vivo. Y créanme, no fue un simple comentario o una insinuación velada. Fue un momento de una autenticidad deslumbrante, cargado de un sentimiento tan palpable que logró capturar la atención de millones de personas alrededor del globo. La pregunta clave es, ¿dónde y cómo ocurrió este evento monumental? ¿Cómo reaccionó Hande ante esta explosión de sinceridad? Y quizás lo más intrigante, ¿qué implicaciones tiene esta revelación pública para el futuro de su relación y sus carreras? Vamos a desgranar cada uno de estos puntos con la profundidad que merecen. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el universo de las estrellas turcas, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin lugar a dudas, dos de las figuras más deslumbrantes y carismáticas del panorama del entretenimiento en Turquía. Su encuentro, que marcó un antes y un después en sus vidas y en la de sus seguidores, tuvo lugar en el set de rodaje de la exitosa serie que conquistó corazones en todo el mundo, Senkalkam. En español, esta joya televisiva se conoció con títulos tan evocadores como Yo te sellaré la puerta, o para muchos, Eres mi hogar. Desde el primer instante en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, aparecieron juntos en pantalla, la química entre Kerem y Hande era tan eléctrica, tan palpable, que era imposible ignorarla. Sus interpretaciones de esta pareja ficticia se convirtieron en un fenómeno, consolidándose como una de las duplas románticas más queridas y comentadas de la televisión turca. La conexión que transmitían en cada escena era tan convincente, tan llena de matices, que inevitablemente llevó a miles de espectadores a preguntarse, ¿es esto pura actuación, o hay algo más profundo desarrollándose entre ellos? Durante un periodo considerable de tiempo, ambos actores mantuvieron una postura de discreción admirable en lo que respecta a su vida personal. Siempre se manejaron con una profesionalidad impecable, manteniendo una línea clara entre su trabajo en la pantalla y su vida privada. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y el periodismo del corazón, los rumores y las especulaciones sobre un posible romance entre Kerem y Hande volaban como pólvora. Los fanáticos, con una dedicación digna de detectives, escudriñaban cada fotografía compartida, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública conjunta en busca de la más mínima señal, la más mínima pista que confirmara lo que tantos deseaban ver hecho realidad. Y vaya que las hubo. Fuimos testigos de fotografías juntos en momentos de relax, de viajes compartidos que levantaron sospechas, e incluso de gestos de cariño y complicidad que para muchos trascendían claramente los límites de una simple amistad. Pero ellos, con una elegancia, una madurez y una discreción verdaderamente encomiables,
lograron mantener su vida privada lo más reservada posible, respetando su espacio y su intimidad. Hasta ahora. El punto de inflexión, el evento que lo cambió todo, que dio un giro dramático a la narrativa y coronó un capítulo de expectativa, ocurrió recientemente. Se trató de una entrevista o un evento público de gran envergadura, un escenario donde la presencia de Kerem Bürsin era esperada. Ya sea que se le hiciera una pregunta directa sobre su relación, o que en un arrebato de valentía, de sinceridad pura y de un impulso incontrolable del corazón, decidiera romper el silencio. Y lo que dijo, lo que Kerem expresó en ese momento, no solo dejó a la audiencia en un estado de asombro paralizado, sino que segundos después estalló en una ovación ensordecedora y aplausos de júbilo. Imaginen la escena, visualicen el momento, un escenario vibrante bañado por las luces del espectáculo, con cámaras apuntando en todas direcciones, capturando cada instante. Y allí, en el centro de atención, Kerem, un artista reconocido por su innegable carisma, su talento y su profesionalismo, pero también conocido por su cautela y respeto al hablar de su esfera personal. Se le planteó una pregunta o quizás surgió de manera orgánica, una apertura al diálogo sobre su vínculo con Hande y él, sin vacilar un solo segundo, con una mirada que irradiaba una verdad profunda y una emoción contenida, pronunció las palabras que tantos miles de corazones esperaban escuchar. Según los reportes y los testimonios que han inundado las redes y los medios, en ese instante Kerem no solo confirmó lo que muchos sospechaban, sino que además verbalizó, de una manera clara y conmovedora, sus sentimientos más profundos hacia Hande. No fue una declaración ambigua, ni una insinuación apenas audible. Fue una afirmación rotunda, apasionada y llena de convicción. Si bien las palabras exactas pueden variar ligeramente según la fuente y la interpretación, el mensaje central resonó con una fuerza inigualable. Kerem Bürsin, el actor que cautiva en la pantalla, está profundamente, incondicionalmente enamorado de Hande Erçel. Ahora, pongámonos del lado de las reacciones. En el preciso momento de la confesión, se describe un silencio casi sagrado que se apoderó de la audiencia, un instante de pura expectación y asombro. Este silencio fue rápidamente roto por un estallido de emoción colectiva. Los aplausos resonaron con fuerza en el recinto, y en los rostros de los presentes se podía leer una mezcla de sorpresa genuina y una alegría desbordante. Para la gran mayoría de los fans, este era el broche de oro, la validación de todo lo que habían sentido y creído al verlos juntos en pantalla y en sus interacciones públicas. Era la confirmación de que la magia que percibíamos en sus personajes, esa chispa innegable, no se limitaba al guión, sino que era una realidad tangible y hermosa. ¿Y Hande? Aunque ella no se encontraba físicamente presente en ese instante exacto de la declaración pública, es innegable que este momento tuvo un impacto monumental en ella, así como en la percepción general de su relación a nivel mundial. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los titulares de los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se vieron inundados de noticias sobre esta revelación. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se posicionaron rápidamente en las tendencias mundiales, demostrando el alcance e interés global en esta pareja. Fue sin lugar a dudas un fenómeno mediático en toda regla. Las reacciones de los seguidores de la pareja fueron, de manera abrumadora, positivas y entusiastas. La gran mayoría celebró con sincero afecto la honestidad, la valentía y la autenticidad de Kerem al dar este paso. Se inundaron las plataformas digitales con mensajes de apoyo, compartieron clip del momento cumbre una y otra vez, y expresaron su profunda felicidad por la pareja, quienes, hasta ese momento, habían mantenido su romance en una esfera más privada. Se habló y con mucha razón de que esta confesión pública no solo consolidaba su amor, sino que también lo elevaba a un nuevo nivel de reconocimiento, haciéndolo más oficial y visible para el mundo entero. Por supuesto, como en cualquier acontecimiento de esta magnitud, siempre existen voces que se mantienen al margen, aquellos que prefieren adoptar una postura más neutral o quienes, quizás por naturaleza o por otros motivos, escudriñan más a fondo. Algunos comenzaron a especular sobre las razones detrás de esta confesión en vivo. ¿Podría ser una estrategia de marketing para generar mayor expectación? ¿Una decisión impulsiva nacida de la emoción del momento? ¿O quizás una respuesta directa a la presión mediática y a las constantes demandas de sus seguidores? Sin embargo, la gran mayoría de los comentarios, las publicaciones y las reacciones apuntan hacia una conclusión unánime: la profunda sinceridad y la autenticidad de los sentimientos de Kerem hacia Hande. El impacto de esta confesión trasciende la esfera personal de Kerem y Hande.
Para la industria del entretenimiento turco, un sector a menudo muy sensible a las relaciones públicas de sus estrellas y a la imagen que proyectan, esto representa un paso audaz y una apertura que podría influir en la forma en que otras celebridades manejan sus vidas privadas en el futuro. Además, ha generado un renovado e intensificado nivel de interés en sus próximos proyectos, tanto individuales como, potencialmente, colaboraciones futuras. El público está ávido por ver cómo esta relación, ahora confirmada públicamente con una declaración tan emotiva y apasionada, continuará desarrollándose y evolucionando. Analicemos un poco más a fondo el porqué de este momento crucial. Las parejas de celebridades a menudo se enfrentan a una presión inmensa por parte de los medios y del público para confirmar o desmentir sus relaciones. Mantener un vínculo en secreto durante un periodo prolongado puede ser agotador tanto emocional como logísticamente y además genera un ciclo interminable de especulaciones y rumores que a menudo pueden ser perjudiciales. Quizás Kerem, sintiendo que había llegado el momento oportuno, decidió dar un paso al frente, ser abierto y transparente, y dejar de lado las conjeturas para compartir la felicidad que sentía. La confesión en vivo en un escenario público y ante una multitud, le brindó una plataforma única y poderosa para hacerlo de una manera contundente, memorable e impactante. Es en esencia una declaración de intenciones, una forma de comunicar al mundo entero: esto es real, es genuino, y estoy orgulloso y feliz de compartirlo. Además, el contexto de Senkalkam es fundamental para comprender la magnitud de este evento. La serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias en innumerables países. La conexión entre Serkan y Eda, sus personalidades, sus conflictos y su amor, se volvió un ancla emocional para millones de espectadores que esperaban con ansias cada episodio. Que los actores que dieron vida a estos personajes tan queridos confirmaran, a través de una declaración tan personal y sentida, que su amor trascendía la pantalla para convertirse en una realidad tangible en sus vidas, añade una capa de magia, de ensueño y de fantasía que resuena profundamente con los fans. Es como si la historia de amor que tanto amaron en la ficción, de repente, se hubiera materializado en la vida real, brindando una gratificación emocional inmensa. Consideremos también el aspecto de la valentía que Kerem demostró. No es una tarea sencilla exponer tu vida personal, especialmente cuando se trata de sentimientos tan profundos y vulnerables, ante una multitud, bajo el escrutinio de las cámaras y la mirada de millones. La decisión de Kerem de hacerlo, de ser vulnerable, de ser honesto y de expresar sus emociones más íntimas en un momento tan público, habla volúmenes de su carácter. Demuestra que sus sentimientos por Hande son genuinos, arraigados y que no tiene miedo de mostrarlos al mundo. Es un acto de coraje que merece ser reconocido y aplaudido. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Con esta confesión pública, la relación de Kerem y Hande se encuentra, indudablemente, bajo un nuevo y más intenso foco mediático y público. Es muy probable que comencemos a verlos juntos con mayor frecuencia en eventos públicos, quizás asistiendo juntos a alfombras rojas o compromisos profesionales. La posibilidad de futuras colaboraciones entre ellos, ya sea en proyectos de actuación o en otras iniciativas, se vuelve más tangible y emocionante. La presión social para dar el siguiente paso, como casarse o formar una familia, podría aumentar, aunque esperamos y confiamos en que ellos manejarán su relación a su propio ritmo, de la manera que sea más saludable y adecuada para ambos, sin sucumbir a las expectativas externas. Lo verdaderamente importante y reconfortante es que parece que han encontrado una profunda felicidad mutua y han decidido, con valentía y alegría, compartir esa dicha con el mundo. Este tipo de momentos son precisamente los que hacen que el mundo del espectáculo, el universo de las celebridades y las historias que las rodean, sean tan cautivadores y fascinantes. Son historias de amor reales que se desarrollan ante nuestros ojos, que inspiran a muchos y que nos recuerdan la importancia fundamental de la autenticidad, la honestidad y la valentía en todos los aspectos de la vida, especialmente en el amor. La confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel en vivo es, sin lugar a dudas, uno de esos momentos icónicos que quedarán grabados en la memoria de los fans de manera imborrable y que, sin duda, se inscribirán en la historia reciente del entretenimiento turco. Para concluir, la confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel en vivo así. Un acontecimiento de proporciones significativas que ha logrado conmover a millones de personas alrededor del mundo. Lo que comenzó como una química innegable y chispeante en la pantalla de Senkalkam, ha florecido con el tiempo en una relación real y sólida, un vínculo que Kerem ha decidido, con una audacia y una emotividad conmovedoras, compartir abiertamente con el mundo.
Este momento no solo ha reafirmado y celebrado públicamente el profundo amor que existe entre la pareja, sino que también ha desatado un entusiasmo contagioso entre sus miles de seguidores, quienes celebran con fervor su felicidad, su autenticidad y su valentía al mostrarse tal como son. Ha sido un hermoso y poderoso recordatorio de que a veces, las historias de amor más bellas y significativas son aquellas que logran traspasar las barreras de la ficción para convertirse en una hermosa, palpable y duradera realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por este emocionante acontecimiento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que la pasión que ponemos en cada vídeo se haya transmitido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les sorprendió? ¿Los conmovió hasta las lágrimas? ¿Qué opinión les merece que las parejas de celebridades compartan su amor públicamente? ¿Creen que fue el momento adecuado? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión especial que creamos. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también podrían estar interesados en esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de impacto, más entretenimiento de primera y muchas más historias fascinantes que nos mantendrán conectados. Hasta la próxima aventura.